Mi parte es hablaros un poco de la triple adaptación de la dieta, pero para pacientes especiales con disfagia, como decía María Lourdes, con la ELA, con ictus, con problemas de ingestas adecuadas. Bueno, pues entonces en España tenemos que hay cerca de 2 millones de personas con problemas de disfagia. Muchos de ellos les lleva, claro, al comer menos y sobre todo al beber menos, se deshidratan, se desnutren y esto nos hace que tengamos que adaptar la dieta a 3 niveles, ¿no? Pues un poco a nivel de texturas, luego a nivel de composición de nutrición y a nivel organoléptico, ¿no? Son la triple, pues como son los sabores, los gustos, la vista, tenemos que adaptar a los 3 niveles. Carmen nos lo explica muy bien, que, bueno, necesitamos comer para vivir, que la alimentación forma parte de nuestro mantenimiento de la vida, sin comer no podemos vivir y para ello tenemos que cubrir unas necesidades biológicas pero también unas psicosociales. Un paciente con disfagia tiene un problema de relación importantísimo y se aíslan mucho en sus domicilios, ya no van a los restaurantes a comer. Entonces, pues bueno, hay que tener un poco la composición global del paciente. ¿Qué es la deglución? En la deglución tener en cuenta que hay una parte voluntaria y una parte involuntaria. Intervienen muchísimos músculos y hay como 3 fases importantes. La fase oral, luego la fase orofaríngea y luego ya la faríngea en la que, por supuesto, no se puede controlar. Entonces, fijaros, hay como 600 veces al día lo que deglutimos. Tenemos 1,5 litros de saliva que manejamos a lo largo del día y de esas 600 veces que lo hacemos de manera consciente hay 2.000 veces que hacemos unas degluciones de manera inconsciente. Entonces, la disfagia, ¿qué es la disfagia? Pues es el trastorno de la deglución que nos impide hacerlo de manera corriente. El dis viene de dificultad y fagia de comer con dificultad, ¿no? Entonces, es un síntoma, no es una enfermedad como tal, pero hay muchas patologías que van asociadas a ese problema de disfagia. Tenemos signos de alarma o síntomas que nos pueden dar un poco el aviso de que un paciente, no solamente porque tenga una enfermedad como una ELA, como un ictus, pues no, simplemente por edad o simplemente por otro tipo de patologías pueden darnos signos de alarma que nos indican que ese paciente está empezando con una disfagia. Pues pueden ser la tos o una disfonía o una disartria o que come y le veis que le cuesta como tragar en varias veces, ¿no? Todos son signos de alarma que nos pueden poner a la alerta para hacer un estudio y un cribado en el que nos dicen cómo debemos de diagnosticar. Fijaros la prevalencia tan importante que tenemos de esta enfermedad. Hay está muy infradiagnosticada la disfagia. Pacientes con ictus, hay un 30 o un 50% de pacientes que han tenido un ictus que se quedan con un problema de disfagia. En cuanto al Parkinson, del 50 al 80%. De gente que ha tenido un problema de un cáncer de cuello, fijaros cuántas patologías tenemos en la que está presente la disfagia. Esclerosis múltiple, lo que os decía de personas con edad avanzada, un 50% de la gente de edad ya tiene un problema. O sea, sin tener ninguna patología de base, vamos a tener un problema de devolución. Gente que tiene un trastorno craneoencefálico, esos son patologías, pero independientemente de las patologías también tenemos un problema de disfagia. Esto tiene una serie de complicaciones, que son unas complicaciones a corto plazo, otras a largo plazo. A corto plazo, pues una aspiración. Hay gente que igual ingresa en un hospital porque ha tenido una neumonía. Al mes o a los 2 meses vuelve a tener, y no tiene ninguna patología de base, pues simplemente por edad está haciendo igual un problema de disfagia. Pues habrá que ver un poco ese paciente por dónde podemos darle un enfoque para mejorar y que no vuelva a tener otro ingreso con lo que supone un ingreso hospitalario. Y luego a largo plazo, pues ¿qué problemas podemos tener? Pues que el paciente se desnutra o que tiene una pérdida de peso o que tiene un problema de deshidratación. Lo que decíamos, un paciente que tiene un problema para tragar, pues se va a restringir sobre todo inicialmente los líquidos. ¿Por qué? Porque le da la tos cuando va a beberse un vaso de agua. Entonces tiene tendencia a que ya por edad bebemos poco, como nos han comentado María Lourdes y Carmen, pero además porque tiene ese problema de que se atraganta con la tos, ¿vale? Bueno, complicaciones psicosociales, lo que decíamos, pues ya empiezan a aislarse un poco de su entorno, ¿no? Tienen unos trastornos a nivel psicológico porque empiezan a darle vueltas, problemas emocionales, empiezan a estar apáticos, a estar deprimidos. Son pacientes que se alejan un poco de su entorno social, de cuadrilla, igual que podía tener nosotros que sabemos tanto de salir, pues. Entonces, un cumpleaños, que yo no, le buscan excusas para todo y dejan de tener relaciones sociales con su entorno y se terminan aislando. Y luego también tiene una carga muy importante para el entorno familiar. Daros cuenta que un paciente que era autónomo, pues empieza a tener una dependencia que también tiene unas consecuencias importantes.
Pacientes que han tenido un ingreso, pues también de cara al alta tendremos que valorarlo, pues cómo persiste o cómo mejora. Los ictus, por ejemplo, pues sí que van a ir mejorando la disfagia conforme van mejorando de sus complicaciones. Lo que decíamos, con las buenas ingestas, con el ejercicio, pues van a mejorar, pero si no mejoran, pues hay que estar presente. El tener en cuenta las neumonías de aspiración y que esto complica mucho, sobre todo a nivel de deshidratación y de desnutrición. Sí que hay una diferencia un poco en cuanto a síntomas de una disfagia a nivel alto, vamos a decir orofaringio, que ellos refieren, pues tengo problemas que me cuesta tragar, que no puedo tragar, a una disfagia en la que dicen, a nivel orofaringio, que dicen, tengo aquí como algo, como una molestia que no me impide el hecho de que la comida me pase, que no puede avanzar, que se me queda ahí como parado. Entonces, tendremos que saber diferenciar la disfagia faríngea y la disfagia orofaríngea, la que es esofágica. Tenemos muchos métodos de cribados. Inicialmente, por ejemplo, en primaria, en asistencia de pie de calle, pues podemos hacer cribados, el IT10, que es un método muy sencillo, muy fiable. Son simplemente 10 preguntas en las que tenemos un ítem, ahí falta el 4, pero bueno, ya veis ahí que os pone, cada pregunta tiene un ítem de 0 a 4, el 0 va a ser el que menos complicación tiene y el 4 el de más complicación. Entonces, por ejemplo, mi problema de tragar me llega a perder peso, pues claro, si tú comes menos, puede ser una de las causas de las que te hace perder peso. ¿Mi problema para tragar interfiere en mi capacidad para comer fuera de casa? Efectivamente, no quiero comer fuera de casa porque realmente me supone un problema y una complicación el hecho de que yo tosa, estamos hablando, estamos con distracciones, no es fácil comer fuera de casa. Tragar los líquidos, porque claro, hay una disfagia que se llama mecánica o unas sólidos o a líquidos, pues hay gente que igual con los sólidos no tiene ningún problema de atragantarse, pero sí con los líquidos. Entonces, pues bueno, los líquidos, pues eso, un ítems que al final lo valoras que tiene más de 3, deberías derivarlo por lo menos a un especialista o bien de otorrino o bien de nutrición para que hagan un seguimiento de los estudios que hay. Este sería un cribaje básico, sencillo, que con un nivel de más de 3 ya podríamos decirnos que el paciente está en riesgo de sufrir disfagia. ¿Qué haríamos en una consulta de nutrición, que ya es más específico? El siguiente test de cribado nutricional para la disfagia es el test de MEC, que luego haremos cocínicas si queréis, porque Ordesa nos ha preparado espesantes y el melocotón, la galleta esa que comentaba María Lourdes. Bueno, tenemos el test de MEC. Valoramos disfagia con 3 volúmenes, podemos hacer de 5, de 10 o de 15, porque hay gente que puede tener una disfagia para volúmenes grandes, pero que puede, adaptando su dieta con volúmenes pequeños, tener una tolerancia perfectamente a nivel oral y puede seguir comiendo a nivel oral con unos volúmenes pequeños y con una adaptación o bien a nivel de néctar o a nivel de pudín, por ejemplo. Entonces ya con ese nivel de espesantes que vamos a utilizar le estamos dando seguridad y estamos haciendo que sus ingestas sean eficaces. Entonces es muy importante saber cómo tenemos la seguridad del paciente y qué eficaz es esa ingesta del paciente. Entonces, con este test iniciamos normalmente primero con la textura de néctar y con volúmenes pequeños. Empezamos con la de 5 mililitros, si vemos que no hay ningún problema, avanzamos con la de 10, si vemos que no hay ningún problema, avanzamos con la de 15 y ahí veríamos que no hay ningún problema, pasaríamos a la textura de líquido, que vemos lo mismo con todos los volúmenes, de 5, de 10 y de 15 seguiríamos el estudio. Que vemos que no hay ningún problema con estas texturas, probaríamos con el pudding también a volúmenes de 5, a volúmenes de 10 y a volúmenes de 15. Esto veis que no es nada agresivo, no es una exploración como puede ser una videofluoroscopia o como puede ser un FES, que necesita la especialidad de un otorrino y una videocámara. Meter una sonda por la nariz hasta la garganta da muchas más náuseas. La forma de texturas es la misma porque utilizaríamos los mismos volúmenes de 5, de 10 y de 15 con volúmenes de néctar, con volúmenes de líquidos y con volúmenes de pudín, pero es mucho más agresivo. Lo que pasa es que tenemos un problema con las aspiraciones silentes por el tema de que os decía que producimos saliva de litro a litro y medio diario. Entonces hay gente que puede ser a nivel orofaringeo y esas disfagias nosotras no podemos detectarlas. Entonces ahí sí que necesitaríamos la ayuda del otorrino para realizar una videofluoroscopia o un FES.
El material que utilizamos para el FES pues es el espesante comercial que tenemos por cada proporción de líquido, vamos a decir, pues para 100 mililitros un cazo, y ahí tendríamos la textura de néctar. Con 2 cazos adquiriríamos la textura miel, que no es algo de ella, pero es una intermedia entre lo que es el pudding y el néctar. Y lo hacemos siempre con agua a temperatura ambiente, con medidor, o sea, no puede ser a ojo, tenemos que medir las cantidades de 50, en los botes del espesante siempre te dice con cantidades de 100, cantidades de 50, ya diríamos como luego. Siempre nosotros lo hacemos con una vigilancia de pulsiosímetro. ¿Por qué? Porque una desaturación de 2 puntos en el test de MEC nos produciría ya una positividad en el test de MEC, y entonces diríamos, en esta textura el paciente ya no es seguro o no es eficaz su ingesta. Y hacemos también siempre con una toma cerca de vacío, con una sonda de aspiración, pues en un momento determinado hemos adquirido una textura que nos hemos pasado a un volumen mayor que el paciente es seguro para él, pues haríamos una aspiración para no provocar complicaciones. Esta es la tabla que nosotros usamos. Veis que hay una diferencia entre lo que es la eficacia y la seguridad. La eficacia, vamos a ver, pues por ejemplo, si tenemos fuga labial, si hay un resto en lo que es la boca, si hay un resto en lo que es la zona orofaríngea, o cuántas degluciones hacemos. Normalmente nosotros, cuando hacemos una deglución normal, hacemos una deglución, pero si vemos al paciente que le damos una ingesta y empieza y hace una, hace 2, mantiene en la boca lo que es el bolo que hemos hecho, ya no es segura, ya sería un punto a tener en cuenta para no tener seguridad y que no es eficaz esa devolución. Y luego, si nosotros le decimos, hacemos primero un estudio basal y le comentamos cómo te llamas, cuántos años tienes, para hacer una exploración de la boca, luego lo haremos para que lo veáis, cómo tienes la boca, cómo tragas, y luego vemos la diferencia entre su posición basal a la posición en cuanto le hemos dado la ingesta. Le decimos, ¿cómo te llamas? Y si te sale una voz gangosa o le da la tos cuando te va a hacer la respuesta de cómo te llamas, dónde vives, entonces ya tenemos ahí un índice de que eso es patológico, y entonces estaremos alterando un poco lo que es la seguridad de la ingesta. Aquí os pongo un poco los parámetros de los signos de alteración. Pues eso, si no es eficaz la deglución, quiere decir que se va a desnutrir el paciente, pues que va a dejar de comer en cantidades y que va a dejar de beber en cantidades también. ¿Y eso cómo lo veremos? Pues porque tendrá restos a la hora de la caída, lo que os decía de las degluciones más en número, que hay residuo. Cuando le miramos con una linterna en el fondo del velo del paladar, le veremos restos de lo que es el bolo que le hemos metido. Teñimos por colores, hay veces que hacemos por colores néctar, miel y pudding, y así vemos si hay un resto azul, hay un resto amarillo, hay un resto rojo en el seno orofaríngeo. El paciente se cansa, o sea, le estás haciendo la prueba y le ves que no come a la velocidad o al ritmo, igual tarda 1 hora luego en comer en su casa. Eso también es un signo de que tenemos una disfagia de base, que come lento, bueno, que pérdida de peso. Y en cuanto a la seguridad, lo que hemos dicho, pues que tiene tos, tratamientos, que la voz, cuando le hacemos la entrevista, es una voz húmeda, una voz cansada, y que sobre todo el saturímetro nos haya bajado en 2 porcentajes. Lo que decía, el paso siguiente sería una exploración complementaria con otorrino a nivel orofaríngeo. Y os pongo aquí qué deberíamos de hacer de actuación, ¿no? Pues si tenemos una disfagia orofaríngea, podemos tener a los líquidos a los sólidos o también a líquidos y a sólidos, pero hay gente que tiene solamente a líquidos, pues le adaptaremos solamente lo que son los líquidos con espesantes, ¿vale? Cuando hay una disfagia orofaríngea, pues solamente sea sólidos, pues adaptaremos los sólidos a la textura que consideremos, o bien néctar, que es cuando justamente la cucharada cae en forma de hilo, o cuando es más denso, pues que tenemos luego, ya veremos la adaptación, la ABA, la adaptación de las texturas, que no tiene por qué ser tan sólido. Si es el de le caer, simplemente es néctar. La miel es un poquito más a hilo y el pudding es que no se cae de la cuchara, ¿vale? Para ver un poco el tipo de adaptación. El abordaje de la disfagia, lo que haremos es eso, sobre todo que sea segura y eficaz, que no tengamos complicaciones a nivel de aspiración y que tengamos un buen aporte hídrico. Por eso adaptaremos los líquidos o adaptaremos los sólidos, y adaptar las posturas, es muy importante también. ¿Que se cansa en comer? Pues normalmente tendremos que valorar también un poco cuál es la comida principal. Igual se cansan más, sobre todo las cenas las suelen hacer más flojas, lo que se cansan es a lo largo del día, y entonces tendremos que valorar si él hace mejor los desayunos o hace mejor las comidas, o incluso igual es mejor que hacen las cenas, pues se levantan muy tarde, muy cansados o tienen 1000 consultas. Deberemos de buscar el momento en el que su ingesta es la mejor hora del día y ver
pues por ejemplo pueden comer un primer plato en el que sea un purecito porque no puede tomar comida entera, unas lentejas no se las puede comer, pero podemos adaptar el segundo plato a uno de fácil masticación, una tortillita o algo salseado. Pues deberemos adaptar un poco la comida combinada, no tiene por qué ser o todo puré, el puré verde y marrón, como digo yo, de un mismo color. Hay miles de moldes ahora que podemos adaptar las texturas para que se coma la verdura y que le sepa en la misma textura, pero que la verdura sepa verdura, el pescado le sepa pescado y las patatas le sepan a patatas. O sea, que no sea siempre el puré marrón, hay que adaptarle. Fraccionando las comidas es más fácil. ¿Por qué? Porque si alguien se cansa comiendo, no es lo mismo comer una comida grande que incluya primero, segundo plato y postre, lo que decía Carmen, pues empezar por el segundo, dejar el postre para más tarde, pasada una hora. Es mejor hacer 6 comidas que, por ejemplo, hacer desayuno, comida y cena. Menos cantidad de comidas porque ellos se cansan, en más veces es mucho más fácil. Y luego, enriquecer a nivel de suplementación oral es lo ideal para llegar a completar los requerimientos, porque si un paciente hace menos comidas de las que tiene, pues con un suplemento estamos metiendo 400 calorías. Entonces, lo que decía María Lourdes, vender bien el suplemento como enfermeras porque es fundamental para que ellos, nunca debe sustituir una comida, o sí, en determinados momentos, igual en una cena sí que tiene que sustituir, adaptándolo un poco a las condiciones del paciente, pero en principio darle el valor que tiene y luego cuidarlo de la presentación de los platos es fundamental. Lo que os hablaba de las recomendaciones posturales, es muy importante, y por eso ellos se aíslan, que coman en un entorno tranquilo. No pueden comer con la televisión, con la radio, con entornos que les distraigan. No, ellos tienen que saber, cuando tienen un problema de disfagia, que tienen que estar consciente para tragar, para no tener ese problema de que se les vaya por el camino viejo, lo que decíamos antes. Tenemos 2 carreteras, siempre lo explico en la consulta, la carretera y la autovía. Entonces, ojo con mezclar las dos para que esa valvulita que nos separa ambas, ser conscientes de que estamos comiendo. Siempre bien erguidos, siempre tener en cuenta de que hay que darles desde abajo hacia arriba, si hay alguien que les va a dar. Nunca ponerse el paciente abajo y darles de arriba para abajo, no, porque entonces ellos tienen tendencia a levantar la barbilla y eso no es una medida de protección de vía aérea. Bien sabéis que la medida de protección de vía aérea lo primero que hacemos es bajar la barbilla. Una cosa es introducir la comida en la boca, pero insistir siempre que cuando vayan a tragar, bajar la barbilla. Y con eso ya estamos haciendo parte de la protección de la vía aérea y facilitando que un problema de disfagia serio pues sea menos serio. Comer despacio, siempre en pequeñas cantidades. Tenemos 3 volúmenes de cucharillas que luego veremos. La de sopera de toda la vida con la que comemos todos, la de cadete que es un poquito más pequeña y la de café. Pues como hemos hecho el test de MEC y ya sabemos qué volumen tolera nuestro paciente, pues vamos a adaptar esas cucharillas al volumen que el paciente va a tener seguridad. Luego, siempre bien sentado, dedicar media hora a comer, no intentar comer en 10 minutos, como están los pacientes institucionalizados, que es una locura. Pues hay que intentar en pacientes que tienen un problema de disfagia que coman en más tiempo, mínimo media hora. Y luego mantenerlos incorporados durante media hora, ¿eh? O sea, es importante que el paciente no coma y al acostarlo. No, media hora tenemos que intentar mantenerle por el tema de, si hay una disfagia orofaringea, probablemente hay un problema también de la demás. Otro tema importante es la higiene dental. Es muy importante, la boca es una fuente de gérmenes importantísimos y una buena higiene hace que evitemos esas infecciones respiratorias, esas infecciones reiterativas. Una buena higiene bucal. Aquí os pongo un poco lo que es la dieta adaptada vía oral. Tenéis las 3 texturas. El tipo néctar, que es el que diríamos con 100 de agua, con una cucharada de espesante. Siempre espesante hay que echarlo el primero, luego se echa el líquido, luego os lo explico más adelante. Este es el que deja una capa líquida que cae de la cuchara. Pues tipo, pues eso, como la textura de melocotón o el zumo de tomate, ese tipo de textura. La miel es una capa un poquito más gruesa, pues como deja la miel, ya veis que deja que justo caiga, pero son alimentos que nos lo podemos comer con cuchara. Incluso seríamos capaces de sorberlo. Así como en la primera néctar podríamos sorberlo con una pajita, en la textura miel, por mucho que intentemos chupar miel, con una pajita no seríamos capaces, es más grueso. Y luego el pudín es pues uno que lo que decíamos de la cuchara, que lo soltamos y no deja caída de golpe, ¿vale? Entonces las gelatinas. En cuanto a las gelatinas, tenemos que tener muy claro que una cosa es la gelatina que se compra a nivel comercial
y una cosa es las aguas gelificadas, lo que son las gelatinas de farmacia. ¿Por qué? Porque las gelatinas que se venden a nivel comercial están muy bien, dicen que son muy ricas en proteínas, tampoco hay evidencia científica de ello, y tenemos un problema muy serio en pacientes con disfagia. Esas gelatinas, en el momento que las metemos en la boca, con la amilasa de la saliva, se disgrega y nos convierten en dobles texturas. Y nunca, jamás aconsejéis a un paciente que tenga un problema de disfagia que se hidraten con gelatinas de supermercado. No, ¿vale? Siempre tenemos que ir a aguas gelificadas, a texturas de espesantes, que para eso tenemos los espesantes, que hoy día, antes los espesantes eran de almidones que modificaban la textura y le adquirían lo que es el volumen y la textura que el paciente necesitaba, pero nos cambiaban los sabores. Hoy no, hoy las gomas de Santana que llevan los espesantes son una maravilla porque te mantienen el color, te mantienen el sabor, esas características organolépticas que decimos que tenemos que tener en la triple adaptación, pues con esto lo tenemos conseguido. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es eso, que además mantenido en el tiempo. Una gelatina comercial de supermercado no te mantiene en el tiempo, sin embargo una hecha con texturificada de espesante te mantiene 24 horas, da igual que lo metas a la nevera, que lo dejas a temperatura ambiente, es la ventaja que tenemos hoy día con las gomas de Santana. ¿Cómo adaptamos los sólidos y cómo usamos el espesante? Lo que existía. Primero, siempre hay que echar el espesante, porque cantidad de veces nos pasa y nos dicen, hemos echado el espesante y se nos ha puesto gordísimo. ¿Por qué? Porque hay que tener paciencia. Primero se echa el espesante, a continuación echamos la medida del agua y a continuación, o de zumo o de la bebida, o el champán o el café, lo que queramos espesar, cualquier bebida, como no nos va a cambiar el sabor ni nos va a cambiar la transparencia, cualquier líquido se puede espesar. Tenemos que remover enérgicamente durante 20 o 30 segundos, pero luego hay que esperar 3 minutos para adquirir la consistencia. No decir, ay, que tiene poco espesante, pues le echamos otro y le echamos un poco más a ojo. No, nunca podemos jugar con los espesantes un poco a ojo. Tenemos que ir con las medidas que la casa comercial nos indica en su bote de preparación y tener la paciencia de esperar los 30 segundos y los 3 minutos de después. Beneficios del espesante, pues lo que os he dicho, no modifica el sabor, es de la alta seguridad, tiene una estabilidad en el tiempo, incluso con las temperaturas, no modifica el sabor ni el olor de los alimentos, mantiene la transparencia, por ejemplo, del agua. Es muy difícil a los pacientes darle, dices, tienes sed, me das agua, pero me estás dando un agua que tiene un color, pues te da la sensación de que no le vas a quitar la sed. Mantiene la consistencia de la saliva, bueno, es lo que os he explicado ya anteriormente. Y esto es un poco lo de la dieta adaptada con las texturas, porque decíamos que al paciente podemos darle una dieta con alimentos húmedos en un primer estadiaje en la que pueden tomar alimentos salseadicos, pues unas croquetas. Lo que nunca deberemos dar pues son alimentos que tengan dobles texturas. Luego os lo especifico bien claramente, todos los que son incompatibles con ello. La alimentación blanda mecánica, cuando pedimos una dieta blanda mecánica, cuando el paciente está ingresado, pues es cuando tiene unos alimentos triturados, húmedos, que evitan esas dobles texturas. Por ejemplo, nunca meteremos una sopa de fideos o unas lentejas que estén muy caldosas. Esas son las dobles texturas. Pero ojo, también tenemos que tener en cuenta con la fruta. Hay muchos pacientes que no se pueden comer una naranja, porque la naranja, al morder y comer el gajo, tienes una parte sólida y tienes una parte líquida. Ahí tenemos unas dobles texturas. Ojo con unas mandarinas, ojo, iremos con la uva, la piña. Hay cantidad de alimentos que tienen una doble textura, que no solamente tenemos que irnos a los primeros y los segundos platos, no, también en la fruta, ojo con esos alimentos. Y luego la triturada es pues la que ya tiene una sustancia homogénea, que mantiene toda la forma del plato, bueno, que se puede comer con tenedor o con cuchara. Ahora os digo una nueva nomenclatura que desde el 2018 ha aparecido en cuanto al tema de la disfagia, porque antes hablaba solamente de los espesantes a nivel de los líquidos. Ahora ha habido una nueva terminología que es la ISDI, que es pues un poco una terminología estándar para homologar un poco todas las texturas. Y aquí ya vamos a ver cómo hay 4 estadios, es un escalón de 8, pero vemos que hay en los líquidos y en los sólidos. Prácticamente es lo mismo, es espesar fino, suave, un poco más espeso, depende un poco del paciente, pero lo tenemos también con los sólidos. Y a mí me ha parecido que tuvieseis un poco, que sonara por lo menos, la adaptación me parece importante. El método lo tenéis en los apuntes, o sea que no os lo explico porque andamos de tiempo un poco justillos. Se hace pues con una jeringa, bueno, ahí lo tenéis en los apuntes para que lo veáis. Lo que quiero incidir es en esto. Alimentos sólidos de riesgo, pues los que tienen las dobles texturas, lo que hablábamos, la sopa de fideos, la leche con cereales, el pan con galletas.
para un paciente que tiene disfagia, ojito, ¿vale? Los alimentos que desprenden jugo, lo que hemos comentado ahora. Aquellos que no forman un bolo cohesivo en la boca, por ejemplo, un arroz con leche o una paella que tiene granos y que no se quedan grumos, o sea, tú puedes masticar y salivar, pero parte de los grumos de ese arroz se pueden quedar, entonces ojito también con el arroz. Los que se pegan, ¿os acordáis de los caramelos de tofe de toda la vida? Pues ojo con eso. Eso es, pues son alimentos que... Y luego las gelatinas, lo que hemos hablado de las gelatinas comerciales, y luego los mejillones, las uvas, los guisantes, ese alimento que suelta la piel, ojito con estos alimentos. Esto tenerlo muy en cuenta desde primaria, ¿vale? Pacientes que os pueden llegar con tos, con problemas de que se atraganta, además, ir dándole antes de que les deriven a una consulta de nutrición o una consulta, alimentos que pueden tener riesgo y que podéis facilitarles vosotros el que tengan una neumonía de aspiración y es un ingreso, ¿vale? Y lo que os decía, la presentación, pues un puré verde todos los días, por favor, es poco atractivo. Pacientes que encima no les resulta agradable el comer, que están cansados, pues tenemos que hacerlo un poco, esto hace que tengan un riesgo de desnutrición muchísimo más fácil. Hoy día tenemos eso, las formas, los colores, las texturas, podemos jugar con los moldes, con muchísimas cosas para los espesantes, para texturizar un montón de platos, se pueden hacer gelatinillas con una salsa de merluza en salsa verde, con lo que queráis. Y yo suelo hablar de la dieta por colores. Esta es una diapositiva que yo me he inventado, como digo yo, para que veáis un poco qué alimentos, es un poco cuestión de lógica, ¿no? Qué alimentos dan en marrón, qué alimentos en amarillo, qué alimentos en naranja. Fijaros unas lentejas que nos podemos comer, ¿no? Las lentejas, las zanahorias, y alrededor lo mismo un huevo frito. Fijaros qué maravilla que al paciente, no digo para todos los días, no digo para, pero bueno, una fiesta de cumpleaños, se le puede hacer partícipe de una fiesta de cumpleaños adaptándole un poco su comida a lo que estamos comiendo todos los demás. La misma comida que vamos a comer los demás, ponérsela por colores y por moldes y le haces participar de una fiesta de cumpleaños extraordinaria, o en Navidades, o un Año Nuevo, en Reyes, no sé. Ante todo, lo de las 3 S, 5 minutos voy, sana, saludable y sostenible, aunque nuestro amigo Rafael Urrea le habla de las 7 ya. Bueno, eso, que tiene que ser variada, agradable, suficiente, adaptada. ¿Por qué? Para que coman de todo, para que disfruten comiendo, que no pierdan el placer de comer, que coman en cantidad adecuada. Si se lo fraccionamos al final en 3 comidas, pues igual lo tienen que comer en 5, pero al final del día llegamos a todo. Es la controversia, esta os la dejo para que lo leáis en los apuntes, entre, pues como cuando empezamos con la dieta de nutrición enteral, que decían que era mejor la preparada casera a la comercial. No, hoy día los laboratorios comerciales sabemos qué hidratos de carbono, qué lípidos, está claro que vamos a lo comercial. La indicación de los suplementos, como Marilurdes nos lo ha explicado muy bien. Yo insisto ahora en el ejercicio, que también ellas han incidido. Un paciente que no camina nunca va a tragar, pero si no traga nunca caminará. Esta es la pescadilla que se muerde la cola. Es muy importante hacer el ejercicio. Y hay ejercicios que tenéis muy bien explicados en los apuntes, no me voy a incidir, en cómo podemos fortalecer, si es a nivel faríngeo, ejercicios con la boca para si pierden sellado de la boca, si tienen problemas de que al tragar tienen más problemas o presentan tos. Os he puesto una serie de ejercicios que son muy chulos y que son muy fáciles de explicar en una consulta de atención primaria o de una planta de hospitalización. Mientras el paciente pasa muchas horas sentado en un sofá, dile, pues mira, ti, o haz ta, o sopla, ejercicios que le van a favorecer a que él recupere la musculatura, y está claro que recuperando la musculatura se van a sentir mejor. Os he puesto aquí como resumen lo de evitar las distracciones, lo de la higiene de la boca, lo de que hay material de cucharas curvas, de... Por supuesto, los vasos de disfagia, no sé si conoceréis que tienen una muesca en la parte de delante, en la que nos permite, como tiene la muesca por delante, permite meter sin levantar la cabeza la nariz en el hueco. Entonces, se le llama vaso de disfagia, pero es un vaso adaptado, o un vaso ancho de sidra en lo que tú puedas comer siempre, beber siempre la parte alta del vaso, no la parte baja, para que evitemos esa protección de vía aérea. Alimentos recomendados para por y por disfagia, como los tenéis ahí, no os voy a añadir más. Y para llevaros a casa, pues eso, que es muy importante el seguimiento a nivel nutricional de los requerimientos del paciente. Si necesita 4, pues habrá que darle 4, no 2, ¿vale? Para que no se desnutran. Adaptarle la dieta y luego los suplementos. Hay miles de suplementos, hay hipercalóricos, normocalóricos, hipocalóricos. Incluso para disfagia, hay densos ya hoy día a nivel de patologías con diabetes o enfermos renales, pues también tienen sus suplementos específicos. Que debemos dar formación y adaptar la dieta, pues lo que decimos, distribuido en 24 horas, enriquecida la dieta como nos ha comentado Marilurdes, y la dieta basal, pues como nos ha comentado Carmen, que es muy importante a los cuidadores darles esa formación para que sepan que todos los alimentos tienen que ser por eficacia y por seguridad.